Hola amigos. Me da gusto volver a estar con ustedes para relatarles una nueva historia. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Pequeña Mortal por su colaboración sobre Elizabeth Bathory. Si no han visto ese video no se preocupen, al final les dejaré el enlace a ese y otros videos. Por cierto, esta historia es muy larga, así que les sugiero pongan pausa y vayan a prepararse un café, un té, o cualquier otra cosa que les ayude a disfrutar de esta biografía. Pues bien, comencemos con Ted Bundy. Su nombre real es Theodore Robert Cowell, y nació el 24 de noviembre de 1946. Su madre fue Louise Cowell y su padre un veterano de la Fuerza Aérea cuya identidad permaneció desconocida para Bundy durante toda su vida. Tras el nacimiento de Ted, Louise se va a vivir con sus papás y al paso del tiempo se le hace creer al niño que sus abuelos son sus padres y que su madre biológica es su hermana mayor, esto con el objetivo de proteger a la joven mujer de las ácidas críticas de la sociedad en contra de las madres solteras. Esto a la postre resultó negativo para Bundy, ya que en algún momento de su vida se iba a enterar del engaño. A la edad de 4 años Bundy y su madre se mueven a Tacoma, Washington a vivir con otros parientes y ahí la madre se enamoró de un cocinero de la ciudad llamado Johnny Culpeper Bundy y en mayo de 1951 la pareja finalmente se casa. De ese modo Ted asume el apellido Bundy que conservaría toda la vida. El nuevo matrimonio fructificó con 4 hermanos más para Ted, y a pesar de que Johnny trataba de formar un lazo afectivo de padre a hijo con Ted incluyéndolo en todas las actividades familiares, este no se pudo solidificar nunca. Conforme pasaba el tiempo Ted se sentía más incómodo de la situación. Cada vez se fue haciendo más solitario. En la educación media superior Bundy se convirtió en un sujeto dinámico y popular. Sus calificaciones eran buenas y todo marchaba más o menos bien, aunque no salía mucho con mujeres se le consideraba un sujeto atractivo y de excelentes maneras. Sus intereses giraban completamente en las actividades extracurriculares, como el esquiar y la política, que le provocaba apasionamiento si alguna vez en su vida estuvo involucrado en ella. De esta época se insiste que comenzó su carrera criminal empezando por lo pequeño. Robos aquí y allá en tiendas, estafas de poca importancia, voyeurismo, etc. Pero para un criminal serial, por algo se empieza. Al paso del tiempo la personalidad de Bundy iría de ser tímido y reservado a ser un sujeto más dueño de sí mismo y dominante. Es en la primavera de 1967 que entabla la relación amorosa con una chica que cambiaría su vida entera. La muchacha, californiana, ella era el sueño hecho realidad que Bundy había imaginado toda su vida. Inteligente, hermosa, sofisticada y de buena familia, ¿qué más podía pedir? Sin embargo, aunque la muchacha lo amaba, no era este amor de la misma magnitud que el de él hacia ella. En 1969, año que se gradúa, la muchacha decide terminar la relación con Bundy puesto que veía enormes huecos en su personalidad, principalmente la falta de dirección y objetivos claros en su vida. Al cabo, una mujer práctica e inteligente desechó a este pretendiente de su lista de prospectos. Ted nunca se recuperaría del cortón, aquella muchacha se convirtió en toda una obsesión e intentaría seguir en contacto con ella escribiéndole cartas, aunque ella no cambiaba de decisión. Por la ruptura anterior Bundy había dejado los estudios, pero de alguna manera rehizo sus asuntos y se reinscribió en la Universidad de Washington, esta vez en la carrera de psicología. En dicha materia era brillante y tenido en buena estima por sus profesores. En esta época inicia un romance con una chica, que duraría aproximadamente 5 años. Ella venía de un reciente divorcio y tenía una pequeña hija y veía a Ted como un excelente partido. A pesar de que conocía que él no la amaba tanto y de que ante la idea del matrimonio le externó su negativa, pues aún tenía muchas cosas por lograr antes de casarse, y aparte de todo que sospechaba que mantenía relaciones con otras mujeres, guardaba la esperanza de que cambiaría para bien y que finalmente sentaría cabeza al lado de ella y su hija. Pero nada de esto iba a ocurrir, ella desconocía de la pasada relación de Bundy con la californiana y que aún mantenían comunicación entre ellos. Del año 69 al 72 todo iba en la dirección deseada, Bundy se ganó una fama positiva con diferentes acciones. Estaba involucrado con figuras importantes del Partido Republicano y es en un viaje de trabajo a California en 1973 que se reencuentra con su antigua novia. Al verlo queda impresionada por el enorme cambio experimentado por Bundy, y el tema del matrimonio salió a flote en varios de los encuentros amorosos que ambos sostuvieron en el verano e invierno. Ante estos cortejos la chica cayó de nuevo enamorada de Ted Bundy, pero repentinamente este dio el cortón. Para febrero de 1974 se consuma la venganza, no devolviéndole ninguna llamada más a la muchacha.
De hecho, ella jamás volvió a saber nada de Bundy, y comienza su carrera criminal. La mayoría de las víctimas de Bundy serían en lo sucesivo mujeres atractivas, blancas, de cabello negro lacio y peinado por la mitad. El 4 de enero de 1974 entra Bundy al cuarto de Honey Lenz, de 18 años, estudiante de universidad, y la golpea con una palanca metálica, inclusive remueve una pieza de la cama de la víctima y la agrede sexualmente con la misma. Al día siguiente la mujer es encontrada en un charco de su propia sangre. Sobrevive pero con daño cerebral permanente. La siguiente fue Linda Anne Alley, de 21 años, estudiante de psicología en la Universidad de Washington. El 31 de enero de 1974 Bundy logró colarse a su dormitorio y la golpeó dejándola inconsciente. La vistió con unos jeans y una playera para luego envolverla en una sábana. Sus restos decapitados fueron hallados un año después en las montañas cercanas. Durante la primavera y verano de ese año, bajo similares circunstancias, seguían desapareciendo jovencitas universitarias, todas ellas mujeres hermosas, de cabello a los hombros lacio y de color oscuro. Igualmente su desaparición era descubierta por las mañanas cuando se ausentaban de sus labores ordinarias. Al menos 8 víctimas se contabilizaron hasta que Bundy atacó a plena luz del día. Mientras tanto, la policía comenzó la investigación y los testimonios apuntaban hacia un hombre a quien se identificaba por Ted, que solicitaba la ayuda de jovencitas que veía pasar. Se le veía en apuros cargando libros, pues traía un brazo enyesado o con un cabestrillo. Otras veces también se le vio en problemas para echar a andar su viejo VW. En agosto de 1974, fueron hallados los restos de 2 muchachas desaparecidas en julio pasado. Fue notable el hecho de que fueran identificadas las víctimas por la escasez de pistas. Mechones de cabello de diferentes colores, una quijada, 2 cráneos y 5 huesos de pierna fue todo lo rescatado del parque. Se concluyó que dichos restos pertenecieron a Janice Ott y Denise Naslund, ambas desaparecidas a plena luz del día el 14 de julio. Los últimos en ver con vida a Janice Ott fue una pareja que vieron a un hombre platicar con la muchacha, de lo cual escucharon que el sujeto, por cierto bien parecido, necesitaba ayuda para cargar su bote al carro, pues tenía un brazo enyesado, a lo cual la mujer accedió sin ningún problema. Denise Naslund pasaba el día con su novio y amistades cuando fue al baño del parque para no regresar jamás. Bundy contaba con una ventaja sobre la policía, y era que su aspecto podía cambiar enormemente con solo ajustar el estilo de peinado y por dejarse o rasurarse la barba. No llamaba demasiado la atención, por lo que era muy difícil seguirle la pista. Así fue que cambió de residencia para seguir matando y se fue al estado de Utah. En ese lugar se despachó a la hija del sheriff local, Melissa Smith, el 18 de octubre de 1974, y días después a Laura Aimee, cuyo cuerpo fue localizado en las montañas Wasatch. Gracias al retrato hablado sobre el asesino, una amiga cercana de Elizabeth Kendall identifica al probable asesino como Ted Bundy, de quien tenía muy mala impresión, pero dejando de lado eso, simplemente el parecido era innegable, y así se lo hizo saber a su amiga, que irónicamente estaba al tanto de los crímenes y escribía regularmente reportes acerca del asunto. De hecho, Kendall se llegó a convencer de que su novio podía ser el asesino, pues muchas claves apuntaban directamente hacia él. El parecido de Ted con el sketch de la policía, el hecho de que manejaba un VW sedán como el asesino y que había visto en su departamento muletas a pesar de que él no se había lastimado nunca. Dada la situación, llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que su actual novio pudiera tener algo que ver en las muertes, y a pesar de que facilitó fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al tratar de hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros reportes. Y la atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años después. Mientras tanto, el asesino se confiaba más y más en su estrategia de pasarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera alguno de sus patrones, y así sus intentos y avances eran cada vez más burdos y arriesgados, al grado de que las víctimas no caían ya tan fácil, convirtiéndose algunas de ellas en útiles testigos que más tarde harían posible la captura de Bundy. El 8 de noviembre de 1974 el caso dio un giro total cuando Bundy dejó escapar con vida a Carol Daronch. Los hechos fueron así. Merodeando una tienda de libros, Bundy elige como víctima a la chica de 18 años y con engaños se hace pasar por un oficial de la policía de apellido Roseland y le avienta el rollo de que alguien trató de robarse el automóvil de la chica. A fuerza de insistir logra hacerla que suba a su carro, y al poco de conducir, en la dirección opuesta a la estación de policía, comienza el forcejeo entre ambos. Bundy la amenaza con una pistola y la cuña de metal.
Al tratar de esposarla, falla y ella lucha por su vida. Sale del carro y a pesar de que este continúa con el ataque, ella se defiende logrando golpearlo en los genitales. De esta manera gana preciosos instantes para escapar. Afortunadamente una pareja que manejaba por el lugar alcanza de darse cuenta de la situación y la chica logra entrar al carro de ellos. Inmediatamente la llevan a la estación de la policía. La chica está en plena crisis nerviosa. Pero ese no fue el único intento que Bundy efectuaría ese día, aventándose otro más en una escuela del lugar, donde molestó constantemente a la directora del mismo. Lo bueno que la mujer nunca prestó atención al sujeto por estar sumamente ocupada en sus asuntos, pero le pareció muy extraño verlo merodeando el lugar.